Hola chavos, en esta ocasión vamos a presentar las ideas que hay detrás de lo que se conoce como integrales impropias, es decir, las condiciones que se deben dar para hablar de este tipo de integrales. Por ejemplo, en el caso en el que trabajamos con integrales definidas de a hasta b de una función f, quizás no se hace mucho énfasis en este tipo de condiciones, pero son las que están detrás de las que siempre hemos solido trabajar. Y esas son que f está definida en un intervalo de longitud finita, a b, y la otra condición es que f no tiene discontinuidades infinitas o asíntotas verticales sobre el intervalo AB. Es decir, las gráficas de nuestras funciones que integramos sobre AB casi siempre lucen de este estilo. Un área finita, la función continua, y en caso de que dé saltos, o sea, una función por partes, pues no son saltos al infinito. Son valores que aún podemos encontrar de manera usual. Pero ahora, si consideramos que el intervalo es infinito o en el intervalo se presenta una asíntota vertical, pues entonces estamos hablando de lo que son las integrales impropias. Una aplicación importante de esta idea de integrales impropias viene en cursos como probabilidad, para calcular probabilidades. Ahora vamos a iniciar con las ideas, considerando primero el caso de intervalos infinitos. Vamos a considerar el caso en el que tenemos el área bajo la gráfica de 1 entre x cuadrada sobre el eje x y a la derecha de este x igual a 1 hasta cierto valor constante b. Es decir, la integral de 1 hasta b de 1 sobre x cuadrada de x. Y vamos a ir incrementando los valores de b para desarrollar la idea de un intervalo al infinito. Por ejemplo, si b vale 2, nos quedaría la integral de 1 a 2 de 1 entre x cuadrada respecto a x, que nos representa el área desde 1 hasta 2, debajo de la gráfica. Si incrementamos o tomamos un valor mayor para b, por ejemplo, b igual a 4, pues notamos que el área va creciendo, la gráfica es la misma, y ahí tendríamos otra integral definida, donde el intervalo es finito, y el área también sería un número real. Pero podemos ir incrementando los valores de b hasta llegar inclusive a hacer que b tienda a infinito. Y en esta última expresión, pues aparece lo que es la idea, al menos intuitiva, de lo que es una integral impropia. El intervalo de integración es infinito, b tiende a infinito, y se escribiría como la integral de 1 a infinito de 1 sobre x cuadrada respecto a x. Esta expresión pues hace referencia a qué sucede con el valor de la integral desde 1 hasta infinito, que sería un intervalo infinito. ¿Qué sucede si intentamos encontrar esta integral? Es decir, la integral de una b de 1 entre x cuadrada de x, solo hasta b. Luego vemos qué pasa conforme se incrementan los valores de b con el valor de esta integral. La integral sería menos 1 entre x desde 1 hasta b, y evaluando nos queda 1 menos 1 entre b. Y ahora si sustituimos los valores de b, por ejemplo en b igual a 2, el valor de la primera integral sería 1 menos 1 medio. El valor de esta segunda integral cuando b vale 4 sería 1 menos 1 cuarto. Y cuando b tiende a infinito, pues aquí no podemos meter el infinito, más bien sería un límite cuando b tiende a infinito para encontrar el valor de esta integral. Y ahí tendremos una idea intuitiva de cómo calcular integrales impropias con intervalos infinitos. Otros casos donde se puede presentar intervalos infinitos, pues sería este que ya vimos, de a hasta infinito, por ejemplo, un infinito. Otro infinito podría ser en el límite inferior, desde menos infinito hasta un número b, o este intervalo que se referiría a integrar sobre todos los números reales, de menos infinito a infinito. Y ahí tenemos idea intuitiva de las integrales impropias e integrales infinitos. Vamos a comentar ahora cómo quedan o en qué casos hay integrales impropias con asíntotas sobre el intervalo de integración. Por ejemplo, en estas situaciones con discontinuidades infinitas, pues se piensa que la función no está acotada, que en otras palabras tiene una asíntota en el intervalo a b, o una discontinuidad infinita. Por ejemplo, piensa en esta expresión, la integral de 0 a 4 de 1 entre raíz de x, que si te vas con la finta, pues, ay, ¿dónde están las asíntotas? Puedes integrar, encontrar tu antiderivada y evaluar, pero ojo, la función 1 entre raíz de x no está definida en x igual a 0, es decir, el 0 queda fuera del dominio de esta función. De hecho, en el 0 hay una asíntota para la gráfica de 1 entre raíz de x. De hecho, si vemos la gráfica,
esta es la gráfica de la función. Tienes una asíntota en x igual a 0. Toda esta línea, todo el eje y es una asíntota para esta gráfica. No puedes evaluar en 0 la función. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede con la integral de 0 a 4? La integral de 0 a 4, recuerda que sería esta región, de 0 hasta 4. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale esta integral? ¿Será infinita, como aparentemente nos vamos a infinito, o será un número real? Otro caso donde puedes ver o donde se presenta una discontinuidad sería en la función 1, la integral de 0 a e de la función logaritmo natural de x. Esta nuevamente, la función logaritmo natural, recuerda que está definida para valores en x mayores que 0, es decir, cuando x vale 0, la función no está definida o el 0 no entra en el dominio de la función logaritmo. Y si te vas a la gráfica tiene como una asíntota vertical el valor x igual a 0. Entonces, ahí hay otra asíntota, y si tú intentas calcular la integral de 0 a e, lo que te representa es esta región, esta parte que pues, se va hacia menos infinito, y este pedacito que tenemos acá. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿esta integral tendrá un valor real o no es posible encontrar el valor de esa integral? Y un último ejemplo, la integral de 1 hasta 5 de 1 sobre x menos 2. Esta integral, pues sí, ¿no? Puede evaluar la función en 1, puede evaluar la función en 5, pero fíjate que en esta función el 2 no forma parte del dominio de la función, porque si x vale 2, te queda una división por 0. Y el 2 está dentro del intervalo de 1 a 5. Es decir, la gráfica de la función luce de este estilo y en x igual a 2 hay una asíntota vertical. Entonces, si tú representas lo que indica esta integral de 1 a 5, pues desde 1 hasta 5 sería pues la región que está comprendida y que ha quedado pintada de color rosa. La pregunta es si esa integral o esa región tiene un área finita o es infinita, como aparentemente se ve en la gráfica. Te vas hacia abajo, te vas hacia arriba. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de integrales? Donde se presenta una asíntota vertical, que son las integrales impropias o aquellas en las que tu intervalo de integración lleva a infinito. Esas son las ideas importantes para hablar de integrales impropias. Nos vemos en otra sesión donde calcularemos este tipo de integrales de manera operativa.